Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y nos acompaña en el estudio el economista Octavio Rosas Landa. Octavio es profesor universitario y asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Vamos a conversar con él sobre la iniciativa del gobierno mexicano para legislar en materia hídrica. El último ciclo, el último coletazo de las reformas neoliberales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Octavio, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias por la invitación, Luis. Es un placer estar con ustedes. El gobierno amenaza con legislar, y digo amenaza porque ya trató de hacerlo hace unos par de años, 3 años, y finalmente la propuesta del partido gubernamental fue descarrilada, no caminó. Pero quieren legislar en materia hídrica. Y el pretexto es que hace falta sincronizar una legislación particular considerando de que el agua es un derecho humano incorporado a la Constitución. ¿Es esto cierto? Sí, es muy importante, como lo mencionas, porque si recuerdas, a inicios de la presente década se hizo una reforma constitucional que integró dentro del artículo 4 de la Constitución el derecho humano al agua. Y esto fue celebrado por muchas organizaciones y se planteó la idea de que por fin ya se estaba reconociendo un derecho básico y fundamental de los mexicanos. Esto significó a su vez que se obligaba a la autoridad del agua en México, que es la Comisión Nacional del Agua, y al Ejecutivo Federal a legislar nuevamente en el tema del agua, a crear una ley general de aguas que partiera en su diseño de la garantía del derecho humano al agua. Todo esto es el gran escenario y el gran teatro con el cual nos quieren vender la nueva iniciativa de ley, con la cual pretenden simular que van a proteger y garantizar el derecho humano al agua, cuando en realidad la Ley General de Aguas que está proponiendo la bancada del PRI es violatoria del mismo derecho que pretende proteger. ¿Por qué estamos diciendo esto? Para empezar, porque el problema del derecho humano al agua no solo tiene que ver con la dotación de una cierta cantidad de litros de agua por habitante por día para garantizar la reproducción adecuada y la salud de las personas y su bienestar. El gobierno mexicano pretende que esta nueva Ley General de Aguas reduzca esta garantía o esta cantidad de abasto de agua y de disposición de agua para la población a un mínimo vital. ¿Que sería qué cantidad? Que sería 50 litros por persona por día. Y para todas sus necesidades. Para todas sus necesidades, para beber, para bañarse, asearse, para cocinar alimentos, lavar ropa, limpiar la casa, 50 litros por persona por día. Y esto ya representa un retroceso, ¿no? Porque si nosotros consideramos el promedio del consumo diario de los mexicanos en términos de litros de agua por día, estamos hablando, por lo menos si hablamos en términos generales, de al menos 160, 170 litros de agua por día por persona. Por lo menos 3 veces más. Por lo menos 3 veces más. Eso no reconoce las necesidades para uso industrial o uso agrícola. No, eso solo reconoce las necesidades de uso personal. El problema entonces que plantea la iniciativa de ley del gobierno y que no responde y que no resuelve es que ¿qué va a ocurrir a partir del litro 51? ¿No? Es decir, el gobierno en la nueva Ley General de Aguas está proponiendo que solo va a garantizar el consumo o el abasto de 50 litros por persona por día. Entonces, a partir del litro 51, la pregunta es, ¿cuál va a ser el precio al cual van a cobrar el agua?
¿Va a haber dotación de agua más allá de 50 litros? ¿O vamos a tener que recurrir a otras medidas de abasto, como por ejemplo el agua embotellada? México ya es el primer consumidor mundial de agua embotellada en el planeta. El primer consumidor mundial de agua embotellada. Más que en Estados Unidos. Más que Estados Unidos, más que Italia, más que Francia. En México se están consumiendo alrededor de entre 270 y 300 litros por persona al año de agua embotellada, que pueden parecer pocos, ¿no? Pero en realidad es muchísimo si uno toma en cuenta que el precio de un litro de agua embotellada llega a ser 1,000 o 2,000 o hasta 10,000 veces más alto que un litro de agua entubada. En ocasiones es superior al de la gasolina. Así es. Entonces, eso significa que el agua potable está siendo monopolizada por un pequeño grupo de empresas. Son 4 grandes empresas transnacionales las que están monopolizando el mercado del agua embotellada en México. Transnacionales todas. Todas ellas transnacionales: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone y Nestlé. Por otro lado, están generando estas mismas empresas a través de un mecanismo de distribución de agua que es quizá el de peor diseño y el menos eficiente de todos para distribuir el agua, que es el embotellado, porque pues, se realiza a través de pequeños contenedores que son producidos con plástico, con petróleo, tienen un enorme gasto energético, tienen una enorme huella hídrica y terminan muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, estos contenedores, en los basureros de todo el país y en las calles, en los ríos, en los campos de todo el país. Déjame ir a un paso previo, atrás sí. para entender el contexto. Sí. Estamos hablando de que la situación hídrica de México, ¿cómo la podríamos caracterizar? Hay mucha agua, hay poca agua, hay mucha extracción de pozos profundos, hay poca. Estamos hablando básicamente de agua dulce, ¿no? Así es. Sí, bueno, en realidad en México podríamos decir que hay agua suficiente para las necesidades de la población mexicana. Sin embargo, está desigualmente distribuida en el territorio nacional. Entonces tenemos zonas tropicales. Así es, con mucha lluvia, con mucho escurrimiento y con ríos muy caudalosos. Por ejemplo, tenemos la zona de Chiapas, Tabasco, el sureste de México tiene más del 30% de las reservas de agua que le quedan al país. En cambio, tenemos zonas como el norte del país, en donde hay muy poca precipitación, hay poco escurrimiento y dependen básicamente de la extracción del agua Pero profunda. son las zonas más industrializadas. Y son las zonas más industrializadas. Que más dependen de agua para ese proceso de producción industrial. Y esta es una de las razones por las cuales la nueva legislación es tan problemática. Porque lo que está promoviendo esta nueva ley es la legalización de los trasvases, es decir... ¿Cómo explicarías tú qué es un trasvase? Sí, un trasvase es, digamos, si nosotros pensamos el sistema hidrológico, funciona a través de cuencas que son vasijas naturales que recogen el agua de la lluvia, una parte de ellas se escurre y otra parte de ellas se infiltra al subsuelo, formando acuíferos, ¿no? Y en la superficie formando ríos y lagos. Esto significa que tiene que haber una cierta cantidad de agua al interior de ese recipiente natural, que es la cuenca, para poder garantizar la existencia no solo de la población, o sea, para el consumo humano, sino que también para la existencia y la reproducción de los ecosistemas, es decir, la flora, la fauna y todas sus relaciones complejas que hay dentro de cada cuenca. En el momento en el que se hace un trasvase, lo que significa es que vas a extraer agua de un recipiente para meterlo en otro recipiente. ¿Y cuál sería el problema de eso? El problema es que puedes ocasionar un desequilibrio
ecológico al interior de una cuenca, porque los ecosistemas son muy frágiles, sobre todo los ecosistemas ribereños son muy frágiles, porque de ellos dependen muchísimas especies que son necesarias, por ejemplo, para la diversidad agrobiológica, es decir, para favorecer el cultivo de ciertos alimentos o de ciertas plantas que son necesarias para la reproducción de las comunidades locales en un lugar. Y si te llevas el agua, lo que puedes alterar son todas estas condiciones y puedes perjudicar la economía de una región, solo por beneficiar a otra. ¿Por qué están haciendo esto y por qué pretenden hacer esto? Porque están pensando en una lógica, digamos que en economía llamamos la neoclásica, en la cual tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda. Si en el norte del país hay mucha demanda de agua, pues entonces tenemos que ver la manera de trasladar la oferta del agua hacia esos lugares. Independientemente de los costos ambientales. Independientemente de los costos ambientales, sociales, culturales e incluso políticos. Y esto es gravísimo. O sea, esto sería un primer gran problema. Es un gran problema de la ley, de la iniciativa de ley. Retornando a la situación hídrica del país, decías, el agua del sur se quiere llevar hacia el norte. ¿Cuál es la calidad del agua dulce que hay en México? Este es un segundo problema, y la Ley General de Aguas propuesta por el gobierno federal en esta iniciativa de ley tampoco aborda el problema de la calidad del agua por varias razones. La primera de ellas es que, como precisamente en el norte más industrializado se consumen grandes cantidades de agua, y en el centro del país también, esto significa también que se contamina una gran cantidad de agua, y se utilizan las cuencas, se utilizan los cauces de los ríos y los arroyos como drenajes industriales. Y esto lo estamos viendo en todo el país, en todas las zonas donde está proliferando la industria. O sea, estamos hablando de zonas urbanas, conurbadas como Puebla, Tlaxcala, la propia Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Monterrey, Guadalajara. Las grandes zonas industriales del país, la zona fronteriza, por supuesto, están utilizando los cauces de los ríos como drenajes a cielo abierto. ¿Esto qué significa? Significa entonces que para abastecer de agua potable a la población tienen que extraer agua del subsuelo. Y entonces, desde hace ya varios años, desde hace ya décadas incluso, estamos viendo un fenómeno en el cual los acuíferos del país están viendo cada vez más sobreexplotados. Entonces tenemos intrusión salina en algunos, porque ya está entrando el agua del mar. Pues esto ocurre mucho en el estado de Sonora, en Baja California, o en Sinaloa. Pero también tenemos acuíferos ya completamente depredados, como ocurre con el acueducto, con la Cuenca de la Independencia en el estado de Guanajuato, o en el sur del estado de Hidalgo, etcétera. Y esto significa entonces mayores concentraciones de minerales, porque se extrae el agua a profundidades cada vez mayores, y esto ocasiona que el agua venga ya con altas concentraciones de metales pesados. ¿Hay indicadores, Octavio, de que haya un deterioro de la salud de la población en estas zonas donde se han derrumbado los acuíferos? Sí, por ejemplo, un caso que conocemos desde hace algunos años es el caso de la Cuenca de la Independencia, donde se están extrayendo. ¿Dónde es en la esto? Cuenca de la Independencia es la zona que abarca el municipio de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato. Sea, este es el centro el norte occidente. del estado de Guanajuato, sí, más pegado hacia... que fue una zona de agricultura industrial, por un lado, y es uno de los grandes polos de desarrollo. Así es. En la perspectiva del Tratado de Libre Comercio. Así es, en la cuenca vecina, que es donde está León, Guanajuato, San Francisco del Rincón. Allí se están instalando, en Silao, en Irapuato, en Celaya, se están instalando las grandes fábricas de automóviles, ¿no? Porque quieren convertir a México en el mayor productor de automóviles. Y ahí, ¿no? hay un problema. Ahí hay un problema gravísimo. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y ahora que regreses nos explicas en qué consiste? Claro que sí, con mucho gusto. Los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes.
estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el economista Octavio Rosas Landa, asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Octavio, antes de irnos al corte, te preguntaba cómo era la calidad del agua dulce, si había sufrido algún proceso de deterioro por estos booms de empresas manufactureras. Y nos estabas explicando una situación de una región de México ligada a la producción automotriz. Así es. Durante muchos años, esta zona del norte del estado de Guanajuato, que es la llamada cuenca del río La Laja o la cuenca de la Independencia, porque ahí está el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, y también está San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y otros municipios. Es una región que tradicionalmente está dedicada a la agricultura y últimamente mucho más a la agricultura industrial, producción de ajo, producción de brócoli, pero sobre todo para exportación. Y al lado de esta cuenca se están instalando los grandes nodos de la industria automotriz que han promovido las dos últimas administraciones federales. Sin tomar en consideración el hecho, por supuesto, de que para producir un automóvil se requieren 450,000 litros de agua. 450,000 litros de agua. Para hacer un solo automóvil, ¿no? Y estamos hablando de que las grandes empresas están produciendo, empresas como Mazda, empresas como General Motors, Volkswagen en Puebla, producen a razón de más de 1,000 automóviles por día. Pero muchas de esas empresas están instaladas en el semidesierto. Así es, en zonas donde hay grave escasez de agua y por eso están cerca de la frontera. Así es, y están en los corredores, en los grandes corredores que conectan las zonas céntricas del país con el mercado, el principal mercado automotriz del mundo, que son los Estados Unidos. El problema de esto es que como se requiere tales cantidades de agua para esta producción agroindustrial de exportación como para la producción de automóviles y autopartes y partes de avión en Querétaro, se requieren enormes cantidades de agua y entonces esto significa la necesidad de satisfacer la demanda de agua en estas zonas donde está instalada la industria con agua de otras cuencas. Trasvases. Con trasvases. Esto ha significado, por ejemplo, que esté ahora un grave conflicto en los Altos de Jalisco, en los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que están se están defendiendo de la construcción de una gran presa para llevarse el agua de los Altos de Jalisco hacia León. Pero te preguntábamos también sobre los problemas de salud. ¿Hay problemas de salud asociados al consumo de esta agua? El hecho de que se están depredando los acuíferos ha significado para la población del norte de Guanajuato la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas gravísimas como las insuficiencias renales, como la fluorosis esquelética. Un investigador de la universidad planteaba hace algunos años que en toda esta cuenca hay más de 20,000 enfermos de fluorosis esquelética, es decir, una enfermedad que fractura los huesos, hace que las personas pierdan la dentadura, se les ponen amarillos y luego se les ennegrecen los dientes y poco a poco se les caen y pierden las funciones renales, y esto puede derivar incluso en cánceres renales o de otro tipo. Entonces, porque están extrayendo agua a 300 o 400 metros de profundidad, ya con mucho arsénico disuelto, porque es agua que se ha filtrado a lo largo de miles de años, por eso está a tal profundidad, y nos han incluso dicho especialistas que para que si el día de hoy se dejara de extraer agua de ese acuífero, tardaría aproximadamente 700 años en recuperarse. Lo cual significa ya una catástrofe ambiental y una catástrofe de salud para la población. Todo esto debería ser abordado y debería ser resuelto por la Ley General de Aguas si efectivamente tratase de responder a la problemática del derecho humano al agua. Y esta situación que describes en el estado de Guanajuato, ¿es un accidente, es un hecho aislado o forma parte de un patrón regular? No, existe un patrón regular, es decir, ya es un patrón sistemático de actuación del gobierno federal de a toda costa violentar los derechos de los pueblos, los derechos humanos de las personas para
proteger y beneficiar los intereses de grandes empresas corporativas. Lo acabamos de ver recientemente, o lo estamos viendo actualmente en la lucha que lleva a cabo el pueblo de Mexicali contra Constellation Brands, una empresa cervecera. O lo estamos viendo también en el hecho de la defensa que están haciendo los gobiernos de Puebla y Tlaxcala de más de 7,000 empresas industriales en la cuenca Toyac-Zaguapan, siendo que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que obliga a las autoridades a que saneen ese cuerpo de agua, esa cuenca. Y sin embargo, los intereses de las grandes empresas automotrices, metalmecánicas, químicas, papeleras, están prevaleciendo sobre ¿No hay una legislación ambiental que proteja esto? En principio la hay. Pero tenemos una norma, tenemos una ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que en realidad no protege nada, porque todo el apartado de inspección, vigilancia y sanción se convirtió en un artículo en el cual se deja a la industria la autorregulación de la protección del medio ambiente. Entonces la industria es la que sabe lo que hace y entonces ella va a ser la responsable de cuidar y proteger el medio ambiente, siendo que, digamos, esto es ya propiamente una renuncia del Estado mexicano de su obligación de garantizar los derechos. O sea, el gobierno mexicano le otorgó a estas empresas transnacionales, en su mayoría, una moratoria ambiental de facto. Así es, porque esto es uno de los beneficios que ofreció el gobierno mexicano al gobierno norteamericano en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Esta es una ventaja comparativa real del Tratado de Libre Comercio para los Estados Unidos y para las empresas tanto norteamericanas como de otros países. Bueno, nos has descrito el consumo de agua embotellada en México, que adquiere niveles dramáticos. El trasvase de una cuenca a otra, el abatimiento de los mantos freáticos. Nos has descrito también las consecuencias que esto tiene en el terreno de la salud. Así es. ¿Hay algún otro elemento a considerar que no estamos, de lo que no hemos hablado aún en la situación hídrica? Hay un elemento que me parece central en todo este análisis y que creo que es muy importante que se integre, y es el problema de la falta de información. ¿Qué quiere decir? O sea, muy rápidamente lo explico. La ley obliga, la actual ley de aguas nacionales obliga a la autoridad del agua, a la Comisión Nacional del Agua, a tener informes periódicos sobre la disponibilidad de agua, tanto la superficial como la subterránea. Es decir, tiene que haber estudios científicos, técnicos, de la disponibilidad de agua real que hay en cada acuífero. Y está plenamente demostrado, lo han demostrado estudios científicos, lo ha demostrado las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación en varios años, que la propia autoridad del agua es morosa en la preparación y en la elaboración de estos estudios. Entonces, en realidad no sabe la autoridad del agua en México. La Comisión Nacional del Agua no sabe realmente cuánta agua le queda al país. No sabe. No lo saben. No lo saben, y sin embargo están otorgando cada vez más concesiones a la industria, a complejos hoteleros, para la especulación inmobiliaria en las ciudades, y entonces están jugando con una bomba de tiempo. Por eso, en la iniciativa de ley, pretenden reducir el derecho humano al agua a 50 litros por persona por día, porque lo que quieren es poder disponer de toda el agua que sobre para poderla entregar libremente a las grandes empresas transnacionales. Y esto es una conculcación del derecho al agua. Que la utilizan no para el consumo humano, excepto las empresas que la venden embotellada. Así es. Estamos hablando de uso industrial, estamos hablando de uso agrícola. Y estamos hablando de exportaciones virtuales de agua, porque toda la mayor parte de la producción industrial del país ni siquiera se queda en el país. Entonces, todos los recursos hídricos que se están depredando por un lado, es decir, que se están utilizando para la producción industrial, ni siquiera se quedan estos recursos hídricos en el país, sino que están siendo exportados. Un factor adicional, te quería preguntar si esto tiene que ver también con la nueva legislación, asociado con la nueva legislación que hay en el terreno de la industria petrolera, es el fracking. Claro. La obtención de petróleo, ¿no?,
por la vía del método de la fractura. Así es. Que utiliza grandes cantidades de agua. Así es. ¿Esta legislación tendría también que ver con la promoción del fracking? Por supuesto. Una de las razones por las cuales esta ley es tan importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto es que es un complemento necesario, de acuerdo con su visión, de la reforma energética. Para, digamos, ahora que se abrió todo el territorio nacional a la exploración, a la explotación petrolera, gasera y además de transporte. El fracking tiene que ver con el gas. Exactamente. Sí. Y para la extracción del gas de lutitas se requieren enormes cantidades de agua. Dependiendo del pozo que se trate y de la zona que se trate, pueden ser entre 20 millones y 100 millones de litros lo que se requiere de agua para perforar un pozo de fracturación hidráulica. Y es agua que tiene que ser necesariamente contaminada porque tiene que ser inyectada y mezclada con sustancias químicas tóxicas para poder fracturar el subsuelo, y que además eventualmente lo que va a ocurrir es que como liberas el gas que está atrapado en las formaciones rocosas, termina una parte de este gas va a terminar contaminando los acuíferos. Esto ya está ocurriendo en los Estados Unidos, pero también aquí ya hay cientos de pozos ya perforados o en proceso de perforación en zonas como el estado de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla. Y podríamos decir que esta legislación busca también darle facilidades a la minería a cielo abierto. Por supuesto. Ya el artículo, la ley minera mexicana ya de suyo era un atentado contra los derechos de los pueblos, porque plantea la ley minera que el agua que encuentren las empresas mineras a lo largo de su explotación, de la explotación de los fondos mineros, es propiedad o ya es en concesión automática para las mineras. Pero si a esto le agregas que está ocurriendo también un gran mercado de concesiones, y que como están despojando a los pueblos no solo de las tierras para la minería, sino que además los están despojando de sus concesiones de agua. Se está prohibiendo, por ejemplo, en Oaxaca, en valles centrales, se prohíbe en los valles centrales se prohíbe a los campesinos perforar pozos para extraer agua para regar, pero se autoriza a las mineras y se les otorgan nuevas concesiones para poder seguir explotando. Y esto es gravísimo para las comunidades. Una nueva ley, podríamos resumir entonces, no para fomentar y cuidar el consumo humano, sino para favorecer los trasvases y el fracking. Así es una ley de despojo y es una ley que no garantiza la supervivencia del país frente al cambio climático. Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y gracias. Ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Telesur.